Que el Señor les bendiga, iglesia. Les damos la bienvenida a otra reunión más de esta forma virtual. Siempre lo reitero, pero quiero volver a decirlo. Disponga su corazón a lo que va a comenzar a ocurrir. Dispóngase a adorar al Señor. Deje un ratito de lado las cosas que está haciendo en la casa. Mire lo que dice el Salmo 135 para poder motivarlo mucho más. Dice: alabado sea el Señor, en la Nueva Traducción Viviente. Alaben el nombre del Señor. Alábenlo ustedes, los que sirven al Señor. Los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno, lo proclama su palabra. Celebren con música su precioso nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El versículo 5, yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Y el verso 6, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. Y el versículo 13, tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Entonces, yo le invito a que pueda usted adorar al Señor en este momento. Disponga su corazón y su mente para que lo hagamos juntos. Vamos a exaltar a nuestro Señor, el único que merece ser exaltado. Nombre sobre todo nombre. A Él cantamos. Dios, mi guía y dirección.
Vamos a seguir adorando a nuestro Señor con el Salmo 34. Alabamos al Señor en todo tiempo, que es lo que proclama esta alabanza. Y lo hacemos con el corazón y con convicción de que en todo tiempo adoramos a nuestro Señor, independiente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Él recibe la alabanza en esta hora. Alabaré al Señor en todo tiempo, pronunciaré alabanzas a cada momento. Grande eres, Señor, y te exaltamos hoy. Alabaré al Señor en todo tiempo, pronunciaré alabanzas a cada momento. Grande eres, Señor, y te exaltamos hoy. Oh Dios, que eres bueno, Dios que escuchas nuestro clamor. Oh Dios de refugio, Dios que libertas de todo temor. Alabaré al Señor en todo tiempo, pronunciaré alabanzas a cada momento. Grande eres, Señor, y te exaltamos hoy. Oh Dios, que eres bueno, Dios que escuchas nuestro clamor. Oh Dios de refugio, Dios que libertas de todo temor. Oh Dios, que eres bueno, Dios que escuchas nuestro clamor. Oh Dios de refugio, Dios que libertas de todo temor. Alabaré al Señor en todo tiempo. Oh Dios, que eres bueno, Dios que escuchas nuestro clamor. Oh Dios de refugio, Dios que libertas de todo temor. Oh Dios, que eres bueno, Dios que escuchas nuestro clamor. Oh Dios de refugio, Dios que libertas de todo temor. Alabaré al Señor en todo tiempo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos un domingo más reunidos, gracias al Señor, para poder orar por nuestra nación. Amén. Le invito a hacerlo con fe en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, una vez más estamos ante tu presencia, papá, para pedir por nuestra nación, Señor. Primeramente, para pedir que los pecados que hemos cometido como nación sean perdonados por usted, Señor. Que en esta hora, Señor, usted pueda enviar desde el extremo norte hasta el extremo sur de este querido Chile su bendición, Padre. Oramos también por el extranjero que está viviendo en nuestra nación y ha adoptado esta nación como también propia, Señor. También oramos por ellos para que ellos sean bendecidos, ellos, su familia y también sus respectivas países, Señor. Oramos por el presidente de la República, por los poderes del Estado, para que ellos puedan tomar buenas decisiones
acogidas bajo tu mano de amparo, bajo tu mano de misericordia. Señor, oramos por esta situación que estamos viviendo a través de la pandemia, Señor. Oh Dios, te pido, Dios, que las personas también puedan ser guardadas por ti, pero también tengan el resguardo y el cuidado de poder tomar lo que las autoridades nos indican, Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor, que usted pueda bendecir nuestra nación, que en el nombre de Jesús cada domingo realizaremos esta oración una y otra vez, Padre. Escucharás a IFA y a muchas comunidades de fe orando por nuestra nación para que vengan al conocimiento de Cristo. Oramos por aquel que no te conoce, primeramente por salvación, por perdón, por sanidad para sus vidas, Señor. Usted conoce a cada persona que viene en este Chile, Señor, porque para usted no somos desconocidos, somos una nación conocida, Señor. Padre, envía tu avivamiento, envía tu tiempo, Señor amado, en que las personas puedan volverse a Cristo, Señor. Que esa palabra que fue sembrada en sus corazones vuelvan a traer vida, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hemos estado clamando por mucho tiempo por nuestra nación y sabemos que esta oración no es en vano. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar en este momento por la familia. Señor, te damos gracias porque podemos ir delante de tu presencia, Señor, porque como dice tu palabra, podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia y hallar oportuno socorro. Gracias, Señor, por eso, porque aún siendo pecadores, Señor, nos permites ir delante de tus pies, Señor, tal cual somos, Señor, con nuestros errores, con nuestro pecado, y te damos gracias porque nos da nuevas oportunidades. En este momento oramos de forma especial, Señor, por las familias de la Iglesia Familiar de Adoración, las familias que están representadas en esta transmisión que se está llevando a cabo. Bendice a cada uno, Señor, de los que estén mirando en este momento, que por supuesto estamos orando juntos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos has sostenido, Señor, nos has guardado. Ha guardado a las familias, Señor. Sé que muchos hermanos, Señor, quizás han pasado dificultades, Señor, quizás han pasado momentos difíciles en este tiempo de pandemia, pero hay algo que podemos proclamar, Señor, y que no ha cambiado, Señor. Es que tú has sido fiel, Señor. Y, Señor, queremos eso tenerlo como una convicción en nuestros corazones y una realidad, Señor, para nosotros, para el día a día. No solamente en este tiempo de pandemia, y te damos gracias por eso, Señor, porque nuestra convicción de fe es Cristo. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestra roca y quien nos sostiene. Oro por los matrimonios, Señor, que están representados aquí en esta iglesia, Señor, que tú los puedas unir cada día, a ayudarlos a entenderse, Señor, a amarse, sobre todo en este tiempo, que podamos decirnos te amo, que podamos abrazarnos, que podamos sentirnos el uno a lo otro. Y, Señor, si hay alguna división, si hay alguna discusión, Padre, que tú puedas ayudar y que a resolver estos asuntos y enséñanos de la humildad que tiene que venir a nuestros corazones para pedir perdón o para aprender a perdonar también, Señor. Oramos por los hijos, Señor, que tú los puedas guardar, que tú los puedas guiar, Señor, por el camino tuyo, Señor. Ayúdanos los que somos padres, Señor, a poder hablarles de Jesús a nuestros hijos, Señor. Que ellos puedan poner su convicción, su fe, Señor, en ti, Señor, aún en este tiempo, Señor, que todo parece más difícil, que incluso creer, Señor, es difícil, pero que podamos nosotros presentarle la fe a nuestros hijos, Señor, del Dios verdadero que eres, Señor. Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros a poder dirigir la vida de nuestros hijos, Señor, hacia ti, hacia Jesús, Señor, hacia el centro, el blanco perfecto que eres tú, Señor. Te damos gracias por este tiempo, porque podemos orar juntos, Señor, y una vez más lo proclamamos, has sido fiel, Señor, con nuestra familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Hola, queridos hermanos y hermanas. En este momento agradezco a Dios porque me da la oportunidad de poder conversar con ustedes, expresarle mi testimonio, la oportunidad de agradecer a ustedes las oraciones y por las respuestas a las oraciones que se presentaron ante Dios. Mi caso es que yo hace algunos meses tuve un síntoma de una hemorragia intestinal, hace más o menos 2 meses atrás, y con los exámenes se fue viendo que era un tumor en el colon.
Luego se tomaron nuevos exámenes y se fue precisando más el diagnóstico. Había sospecha de cáncer. En ese momento vine a Santiago para poder continuar acá con los exámenes y el tratamiento. Mi cuñado Mariano, el pastor Mariano, me fue a buscar a Concepción y continué acá haciendo los exámenes y ya se confirmó de que era un tumor canceroso. Hace un poco más de un mes ya me operé, gracias a Dios salió todo bien. Los 12 días después que me dieron de alta, me examinó el doctor y me dijo que había salido todo lo malo, el tumor, y sacaron el sector del colon, volvieron a unir el colon y sacaron unos ganglios para hacer una biopsia. Y todo eso salió de que estaba bien. Antes se había mencionado la posibilidad de aplicar quimioterapia, pero el doctor me dijo que no era necesario. Yo solamente confío en el Señor. Siempre estuve tranquilo esperando de que se hiciera su voluntad. Y muchos hermanos oraron por mí y yo les agradezco principalmente a Dios por su respuesta y a los hermanos como ustedes que oraron por mí, que oraron por la salud, porque hay una respuesta favorable. En este caso, lo que digo es un testimonio para glorificar y honrar el nombre del Señor y para agradecer a ustedes y para que nos edifiquemos, porque cuando hay respuesta a oraciones con problemas de salud más o menos más allá que el promedio de los casos, uno valora más la vida, valora más la salud, valora más la fe, valora más el amor de Dios, se valora más la misericordia de Dios, la respuesta oportuna de Dios y también el apoyo de los hermanos que apoyan en oración. Y también pude sentir muy de cerca el apoyo y el amor de mi familia, de mis hermanas, de mi cuñado, del pastor Mariano. Está ahí en su casa, Dios gracias. Me han dado todo el apoyo en este momento de pandemia, en que estuve internado, nunca había estado hospitalizado, entonces estar más encima solo, sin visitas, 12 días, con todo lo que significaba y la espera del resultado, fueron momentos un poco difíciles para mis 67 años de trayectoria de buena salud. Pero en este momento solamente tengo palabras de gratitud y de gloria a Dios y le alabo y bendigo su nombre por esta respuesta a estas peticiones y gracias a los hermanos como ustedes que oraron por mí. Lo que digo es para glorificar el nombre del Señor y para que siempre confiemos en su palabra, en sus promesas. Si tenemos una prueba de fe, por algo es. Yo sé que para mi vida fue un cambio más o menos profundo en mi manera de ser, de ver las cosas. Y también me he sentido edificado y por sobre todo muy, muy agradecido del Señor y de ustedes. Así es que una vez más les reitero mi agradecimiento y sigamos orando unos por otros. Es la mejor manera en que podamos apoyarnos, saber que nos afecta y así como yo he escuchado también otros mensajes de gratitud, de respuestas a las oraciones, esta es una oración más que el Señor responde. Muchas gracias por todo, que Dios les bendiga y siempre tengamos la fe y la esperanza de que Dios va a responder porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tenemos que esperar que la respuesta del Señor sea de acuerdo a su santa voluntad. Es la mejor respuesta que podemos tener, lo que el Señor quiera para nuestras vidas. Muchas gracias. Para el Señor sea la honra y la gloria. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos recordarte cada una de las instancias que tenemos para estar comunicados como iglesia. En la pantalla puedes ver, hay instancias de consejería, tenemos reuniones de oración en diferentes horarios, como sabes. Están reuniones de los preadolescentes, de los intermedios, está el culto del día domingo, están las instancias de los jóvenes, de estudio de la palabra el día viernes. Bueno, tú lo ves ahí en la pantalla. Así que te animamos a estar comunicados y conectados. La palabra del Señor dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así es, iglesia, en el Señor descansamos. Dios te bendiga. Él es quien hace el sol brillar
y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Hola niños, espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas. Les quiero contar que este mes es un mes muy especial. ¿Saben qué se celebra? Se celebra el mes de la Biblia, en donde encontramos todo lo necesario para nuestro vivir. Y te quiero contar que cada domingo del mes de septiembre habrá una lección especial para ti, por lo que no te lo puedes perder. La lección de hoy se titula La luz en mi camino. Y el versículo bíblico está en Salmos 119, 105 y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Hoy aprenderemos cómo la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué es la oscuridad? ¡Claro que lo sabes! Es cuando no podemos ver nada. Es así. ¡Oh! Está todo tan oscuro. No logro ver nada a mi alrededor. Es más, tengo miedo. Niños, así es la vida de quienes no conocen a Dios. Viven en la oscuridad y con temor. ¿Vamos a la luz? La palabra de Dios es la que ilumina nuestras vidas. En ella encontramos la verdad. En ella encontramos enseñanza. Cuando estamos tristes, en ella encontramos consolación y paz. Y también encontramos corrección cuando a veces no estamos haciendo las cosas bien. Es nuestro manual de vida, niños, ya que sin ella lo más probable es que estaríamos en completa oscuridad y no sabríamos a dónde ir. Cuando oramos y leemos la Biblia, conocemos más y más a Dios y hacemos que su luz brille en nosotros. Así podemos ver con claridad el camino. Además, que cada vez que hacemos lo que a Él le agrada, alegramos su corazón. ¿Te ha pasado que algunas veces te has sentido perdido y no sabes qué decisión tomar? Bueno, aquí podemos ver que hay varios caminos, pero solo uno te llevará a tu destino. Y así lo dice Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. En la vida tendremos que tomar muchas decisiones, pero no debes olvidar que Jesús es el camino y en Él encontramos la vida eterna. Quiero que pienses en lo siguiente. Hoy vivimos en este mundo con tanta maldad que cada día está más oscuro. Me refiero a las mentiras, a las peleas, el egoísmo, los robos y todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pero yo te quiero decir que hay esperanzas en Jesús. Cada vez que leemos la Biblia y buscamos a Dios en oración y hacemos lo que a Él le agrada, esta luz brilla en nosotros. Así también podemos llevar esa luz a otros para que también le conozcan y puedan ver la verdad y el camino. Y así, niños, hacer que otros brillen en medio de tanta oscuridad. Si te das cuenta, hoy podemos ser luz en el mundo. Y así lo dice Juan 8:12. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Quiero que recuerden lo importante que es buscar a Dios cada día, leyendo la Biblia, orando y agradeciendo por todo lo que tenemos. Y además haciendo todo aquello que a Dios le agrada. Y su palabra será luz en nuestro camino.
Te invito a que ahora hagamos una oración final para pedirle a Dios que nos dé hambre de su palabra y cada día podamos buscarle más. Cierra tus ojitos. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, porque a través de ella te podemos conocer más cada día. Ayúdanos a que podamos buscarte más y con todo nuestro corazón, para que así podamos ser luz en este mundo y otras personas y otros niños puedan conocer de ti. Te damos gracias porque tú nos guías cada día y porque nos llevarás siempre en la luz y en la verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, llegamos al final de esta enseñanza y el desafío de esta semana es hacer un lindo cartel, o puedes editar la fotito donde salga el versículo que más te gusta, el que más has leído con tu papito o el que tú recuerdes y que te hace mucho alegrar tu corazón. Te sacas una fotito y lo mandas al WhatsApp de los papás. Pero además te tengo que decir que tenemos el desafío del mes de septiembre. Y ese desafío tiene que ver con el versículo de nuestra enseñanza. Está en Salmos 119, versículo 105 y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Este versículo te lo tienes que aprender de memoria para que a fines de este mes puedas enviar tu videíto. Que el Señor te bendiga, te queremos mucho. Que estén bien. Chao, chao. Este corito es Dar gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5:18. Amén. Dar gracias a Dios en toda situación. Dar gracias a Dios en toda situación. Primero de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los creyentes de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en toda situación. Primera Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en toda situación. Primera Tesalonicenses 5:18. Da gracias a Dios en toda situación. Esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Chao. Dar gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5:18. Adiós. Buenos días, familia. Queremos hacerle una invitación especial para que estemos ayunando los días miércoles con el motivo de la familia, en particular por los hijos. Queremos dedicarnos a estar exclusivamente orando por la cobertura de nuestros hijos, por el cuidado, por la protección y para que nuestros hijos realmente tengan un encuentro con el Señor. Oremos, ayunemos. Los que no puedan ayunar, por favor, únanse en oración. La Escritura nos dice en Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Les invitamos entonces a estar uniéndose al ayuno y oración de nuestra iglesia por nuestros hijos los días miércoles. Bendiciones a cada uno. Dios, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra sedienta y
seca. Mi alma se aferra a ti, tu mano me sostiene, bajo tus alas yo cantaré, porque seguro ahí estaré. Tu amor mejor que la vida es, y con mis labios declararé, te alabaré mientras viva, bajo tus alas habitaré. Cantamos. Dios, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra sedienta y seca. Mi alma se aferra a ti, tu mano me sostiene, bajo tus alas yo cantaré, porque seguro ahí estaré. Tu amor mejor que la vida es, y con mis labios declararé, te alabaré mientras viva, bajo tus alas habitaré. Tu amor mejor que la vida es, y con mis labios declararé, te alabaré mientras viva, bajo tus alas habitaré. Te exaltamos, Señor, y proclamamos, como dice el Salmo 63, tu amor es mejor que la vida, es todo lo que necesitamos, Señor. Te exaltamos en este día. Cantamos, iglesia. Tu amor mejor que la vida es, y con mis labios declararé, te alabaré mientras viva, bajo tus alas habitaré. Tu amor mejor que la vida es, y con mis labios declararé, te alabaré mientras viva, bajo tus alas habitaré. Te exaltamos, Señor. Lo volvemos a decir, tu amor es mejor que la vida misma. Te exaltamos, Señor.
Hola hermanas y hermanos, muy feliz de estar nuevamente con ustedes por este medio, ¿cierto? Para compartir la palabra del Señor. Ha sido súper gratificante ver que todos creo que hemos podido ver que al final nuestra unión no dependía de lo físico, no estaba basada exclusivamente en poder abrazarnos los domingos, sino que era una unión mucho más permanente y significativa, ¿cierto? Era una unión que ocupa cualquier medio que sea para estar en comunión. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos meses y estoy súper agradecido por eso. Hoy día les quería compartir, hermanas y hermanos, acerca de la provisión de Dios. Ese va a ser el tema al que nos vamos a detener hoy día. ¿Qué significa que Dios es nuestro proveedor? ¿Qué quiere decir que Dios nos suple? ¿Les parece si partimos orando al Señor para reflexionar su palabra? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de nuevamente dedicar este espacio de tiempo a ti, a considerar tu palabra. Y lo hacemos porque estamos interesados, Señor, en ser buenos hijos, Señor. Estamos interesados en ver tu consejo y en practicarlo, Señor. Por eso es que dedicamos todo este tiempo, Señor, a estudiar tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor, a también transmitirla entre nosotros, Señor. Venimos ante ti con mucha humildad porque sabemos que tenemos muchas imperfecciones que a veces nos impiden entender bien lo que nos quieres decir y también a veces nos impiden ponerlo en práctica. Pero confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros y cada vez más podemos entenderte más, Señor, podemos entender qué es lo que nos quieres decir, qué es lo que pides de nosotros y también nos permite, Señor, cada día más ir transformándonos conforme a esa palabra, Señor. Muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor. Amén. Entonces dijimos que vamos a hoy día detenernos en la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es nuestro proveedor? ¿Qué quiere decir que Dios nos suple? Algunas preguntas para partir, ¿cierto? ¿Qué entendemos por la provisión de Dios? ¿Entendemos que la provisión de Dios es en términos de nosotros o en términos de Dios? Me explico. Cuando decimos que necesitamos que Dios nos provea de algo, ¿es porque ese algo yo ya decidí que yo necesito ese algo y por lo tanto Dios debería dármelo? ¿O porque hay una reflexión, ¿cierto?, previa en la que yo estoy convencido de que eso es lo que va a redundar en mi bienestar espiritual? Es decir, que eso que le estoy pidiendo a Dios es lo que Dios quiere para mí al mismo tiempo. Ahí hay como dos acercamientos a la provisión de Dios, que sabemos que el correcto es el segundo, pero que es bueno tener presente que en algunos aspectos de nuestra vida podemos todavía estar teniendo esta idea de provisión de Dios, de que en el fondo yo decidí que a mí me falta, por ejemplo, yo quiero ese trabajo y por lo tanto el Señor, como es mi Dios y es mi proveedor, yo se lo voy a pedir y Él lo va a dar, ¿cierto? Porque lo voy a pedir con fe. Pero distinto es pensar que yo estoy convencido de que Dios me quiere trabajando en ese lugar porque eso es bueno para mi familia, eso es bueno para mi crecimiento espiritual principalmente, ¿cierto? También hay otra pregunta. ¿Qué queremos decir cuando a veces repetimos la frase Dios suplirá todo lo que nos falta o Dios proveerá? Esas son frases que nosotros decimos casi cotidianamente, ¿cierto? Porque gracias a Dios podemos tener la palabra en nuestra mente, ¿cierto? Y podemos decir cuando alguien está pasando por necesidad, no te preocupes, Dios proveerá. O cuando uno mismo está pasando por necesidad de cualquier tipo, uno dice, no importa, Dios suplirá todo lo que nos falta. Es importante entonces que podamos ver, esos son dos pasajes que vamos a ver más adelante. Es importante que podamos ver el contexto en que están dichos esas frases para que podamos cada vez más ocuparlas con más significado, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto?, decir bien seguro cuando estemos pasando por falta que Dios proveerá, para que lo podamos decir con convicción. Algunas cosas introductorias que quisiera destacar es, en primer lugar, que lo que podemos ver en la Biblia es que la provisión de Dios es una de las varias maneras en las que Él se revela en nuestra vida, ¿ya? El Señor ocupa muchos instrumentos para revelarnos a nosotros quién es Él y qué quiere de nosotros, ¿cierto? ¿Qué tipo de relación quiere con nosotros? Y su provisión es una de las maneras en que Él se manifiesta. El Señor se puede manifestar a nosotros tanto dándonos algo o tanto privándonos de algo. Eso lo vamos a ver, ¿cierto?, también en la palabra. En segundo lugar,
creo que todos estamos conscientes de que usualmente vemos la provisión de Dios como algo exclusivamente aplicable a las cosas materiales. Y creo que todos ya sabemos que esa visión está equivocada, ¿cierto? Que la provisión de Dios no solamente son cosas materiales para nuestro sustento, ¿cierto?, en este mundo, sino que también son, y sobre todo son, fundamentalmente son, bendiciones del tipo espiritual. Y eso es algo que vamos a poner harto énfasis. La provisión de Dios no se agota con tenernos, ¿cierto?, con vida y con salud, sino que abarca mucho más que eso. La provisión de Dios es todo acto en el cual Dios nos entrega cosas para nuestro crecimiento. En tercer lugar, quisiera destacar que en la palabra hay muchos ejemplos. Hoy día claramente no los vamos a ver todos, pero en la palabra de Dios se muestran muchos ejemplos en que Dios entregó cosas o entregó bendiciones, entregó provisión a personas, y también ejemplos en el que Dios no la entregó. Y creo que es importante que nosotros podamos aprender cómo actúa Dios, porque cuando aprendemos y analizamos cómo actúa Dios, podemos ver cuáles son los principios que están detrás de la provisión de Dios. Eso es uno de los objetivos principales de lo que vamos a aprender hoy día. Y en cuarto lugar, tenemos que tratar de aprender cada día más cuál tiene que ser nuestra actitud frente a la provisión de Dios. Vamos a ver que uno no puede reaccionar así como así frente a que Dios nos provea de algo. Tiene que ser una reacción que tenga gratitud, ¿cierto? Y que también tenga fidelidad, ¿cierto? Eso también es uno de los objetivos importantes que vamos a ver hoy día. ¿Cómo tenemos que nosotros responder ante la provisión de Dios? Los invito, hermanos y hermanas, a que busquen Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 16, porque ahí vamos a leer varios versículos ahora en los que nos vamos a centrar para tener un primer acercamiento a cómo Dios actúa como proveedor, ¿ya? Vamos a leer Éxodo capítulo 16, yo voy a leer la versión NBI, y voy a leer los versículos 1 al 3, y después me voy a saltar a los versículos 11 al 35. Dice así, versión NBI. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Nos saltamos ahora al versículo 11. El Señor habló con Moisés y le dijo: Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto se calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó.
Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque al día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto, para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Leímos un pasaje bastante largo, no vamos a analizar en detalle, ¿cierto?, los versículos de este pasaje, pero los estudiosos todos concuerdan que este es uno de los pasajes fundamentales en los que podemos ver el carácter de Dios como proveedor, ¿cierto? El carácter de Dios como entregando todo lo necesario a su pueblo. Esto no se agota en el maná o en las codornices que vimos en este pasaje. También, como vamos a ver más adelante, ellos tenían una columna de fuego para que los alumbrara durante la noche, para que pudieran caminar, y tenían una nube para que los protegiera del calor durante el día. O sea, fue un periodo, ¿cierto?, de 40 años en que los israelitas dependieron completamente de la provisión de Dios. Lo que nos muestra este pasaje son varias cosas. Habíamos dicho al principio que hay que entender la provisión de Dios, ¿cierto?, como parte del plan de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros. Esto se ve bastante fuertemente reflejado en el mandato que les da el Señor, ¿cierto?, de, por ejemplo, respetar, o sea, guardar el día séptimo como día de reposo, porque es el día del Señor. Y eso tenía un correlato, ¿cierto?, en la cantidad de maná que ellos tenían que recoger. Ellos tenían que el día sexto recoger, ¿cierto?, la porción para el día séptimo, porque el día séptimo no iban a encontrar nada. Esto nos habla, ¿cierto?, de un Dios consistente, un Dios que no va a entregar nada que no sea beneficioso para sus hijos, que no esté conforme al propósito que Él tiene para sus hijos. Eso nos habla también a nosotros. Cuando queremos, ¿cierto?, pedirle, solicitarle provisión a Dios en contra de lo que nosotros sabemos que es bueno para nosotros y de lo que Dios nos ha mostrado que es bueno para nosotros. Veamos algunos rasgos de la provisión de Dios, ¿cierto? Un poco, no nos vamos a basar completamente en este pasaje de Éxodo, ¿cierto?, porque lo queremos tener como un trasfondo, un marco general, sino que vamos a mirar también otros pasajes que nos muestran cuáles son las características de la provisión de Dios. En primer lugar, la provisión de Dios es completa, ¿ya? No es parcial. La provisión de Dios, el hecho que nosotros nos falte algo no significa que a Dios le falte entregarnos algo. Dios nos entrega todo lo que necesitamos, ¿ya? Y la provisión de Dios es completa porque no solamente es material, sino que aborda todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Lo espiritual y lo emocional también están incluidos en la provisión de Dios. Por ejemplo, en Santiago 1.5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La sabiduría es un elemento que es necesario para nuestra vida espiritual, ¿cierto? En muchas partes de la palabra, especialmente, ¿cierto?, en Proverbios, también harto en Salmos, en Eclesiastés, nos habla, ¿cierto?, de la centralidad que tiene la sabiduría divina para nosotros. Es lo que nos permite vivir esta vida agradando a Dios, ¿cierto? Y si nosotros tenemos falta de sabiduría, nosotros se la podemos pedir a Dios, porque justamente que nosotros seamos sabios, ¿cierto?, que nosotros tengamos sabiduría, es parte del plan de Dios. Es súper consistente que un cristiano, ¿cierto?, se acerque a Dios para pedir sabiduría. Salomón, ¿cierto?, lo hizo, sale en la palabra. También si miramos en Salmos capítulo 18, versículos 6, 18 y 19, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos.
18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ahí vemos una presencia fuerte de Dios en la angustia de David, ¿cierto? Es decir, la provisión que ya estamos seguros que la provisión alcanza lo material, lo vimos en el ejemplo de Éxodo. También abarca, ¿cierto?, el bienestar espiritual, que lo podemos ver reflejado en la sabiduría, y también en lo emocional. Dios puede enmendar nuestras emociones, Dios tiene ese poder. Y cuando Dios nos quita la angustia, o la cambia, ¿cierto?, por regocijo, o la cambia por paz, eso es provisión de Dios, ¿cierto? Eso es parte de la provisión de Dios, es Dios entregándonos bienestar emocional. Entonces, la provisión de Dios es completa, no se acaba cuando nosotros tenemos todo lo necesario para vivir, no se acaba cuando tenemos pan, techo y abrigo. No, va mucho más allá. La provisión de Dios, además de ser completa, es oportuna. La provisión de Dios no llega tarde. Nosotros podemos sentir, ¿cierto?, que la provisión de Dios llega tarde, porque claramente cuando un periodo de escasez se alarga por mucho tiempo, uno ya empieza, ¿cierto?, siempre con la debilidad que uno tiene a cuestionar, ¿cierto?, de que por qué Dios tarda tanto en entregar lo que nosotros necesitamos. Pero la provisión de Dios es oportuna, no llega tarde, llega en el tiempo de Él. Esa es la diferencia. Por eso que al principio reflexionábamos de, cuando analizamos la provisión de Dios, ¿la entendemos en nuestros términos o en los términos de Dios? Dios nos tiene que entregar algo porque nosotros lo queremos en este momento y ahora, o nosotros queremos que Dios nos entregue algo porque hay una reflexión detrás, ¿cierto?, de que eso es bueno para nuestro bienestar espiritual, eso es conforme al plan de Dios para nosotros. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando sintamos que la provisión de Dios está tardando, pensemos, ¿cierto? Pensemos, ¿cuál es el propósito de Dios por hacerme pasar por este tiempo de escasez de cualquier tipo? En otro capítulo de Éxodo, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice que Dios nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios protegió al pueblo de Israel siempre, ¿ya? Durante los 40 años desde que ellos estuvieron vagando por el desierto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es impresionante. Esto es súper literal, ¿cierto? Y es impresionante por eso también. Pero esto también lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿ya? No hay día de nuestra vida en que la provisión de Dios no esté con nosotros. Hasta el día en que nosotros podamos sentirnos más necesitados y con más escasez, Dios está de alguna manera trabajando con nosotros y está dándonos lo necesario. Nos cuesta mucho verlo, pero es necesario que estemos convencidos de eso. Todos los días de nuestra vida, los 40 años de desierto para los israelitas, pero todos los días de nuestra vida nosotros tenemos a Dios como proveedor, no solamente cuando es evidente que las cosas empiezan a llegar o que los problemas se empiezan a solucionar, ¿ya? Entonces la provisión de Dios es completa y oportuna, y también es correcta, en tercer lugar. Esto podría ser obvio, ¿cierto? Pero nos sobra destacarlo. Lo que Dios nos provee no nos hace mal. Cuando Dios nos entrega cosas, nos entrega provisión, es para nuestro bienestar espiritual. Todo lo que el Señor nos da es provechoso para nosotros, ¿ya? A diferencia de, a veces, las cosas que nosotros creemos necesitar. Las cosas que nosotros creemos necesitar pueden ser malas para nosotros o pueden ser buenas. Pero lo que Dios nos entrega finalmente es siempre provechoso para nosotros. Independiente que después nosotros le podamos dar un mal uso, ¿cierto? Pero Dios nos está entregando algo porque cree que es provechoso para nuestro bienestar. Sobre todo nuestro bienestar espiritual. En Lucas 11 podemos ver un pasaje que dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Incluso se manifiesta dentro de nuestra humanidad de que nosotros a los seres queridos, a los seres que dependen de uno les da cosas que cree que son para su provecho. Eso hacen nuestros papás, por ejemplo, con nosotros. Cuando nos entregan algo, en su imperfección, incluso en su humanidad, ellos lo hacen, ¿cierto?, mirando nuestro bienestar, ¿cierto? No mirando la inmediatez. Cuando el niño pide, ¿cierto?, algo a gritos, el papá no piensa, le voy a dar esto para que se calle, ¿cierto? Sino que piensa, ¿le voy a dar esto o no le voy a dar esto? Porque creo que es lo mejor para él, para su desarrollo. Y también, obviamente, para su bienestar espiritual. Entonces, ¿cuánto más el Padre Celestial no va a tener esta misma actitud con nosotros? Él que no es imperfecto, sino que Él que todo lo sabe,
el que conoce el propósito que tiene para nuestra vida, Él se va a preocupar de cuando nos dé algo, que sea lo correcto, ¿cierto? Que sea en el momento correcto y lo correcto de darnos. Estas son solamente 3, casi podríamos decir que son ejemplos o puntos específicos que podemos identificar de la provisión. Hay mucho más que saber sobre esto, ¿cierto? Pero quedémonos al menos con esto, que la provisión de Dios es completa, no es parcial, no se enfoca solamente en un ámbito de nuestra vida. La provisión de Dios es oportuna, nunca llega tarde, sino que llega en el tiempo de Dios, que puede ser distinto al nuestro. Y en tercer lugar, es correcta. No es dañina nunca. Es correcta y va a nuestro bienestar, sobre todo nuestro bienestar espiritual. Habiendo visto algunos rasgos de la provisión de Dios, me gustaría que ahora veamos cuál tiene que ser nuestra actitud frente a la provisión de Dios. No solamente ver cómo Dios actúa, sino que cuál es la respuesta que el Señor espera que nosotros tengamos, tanto cuando Él está actuando como nuestro proveedor dándonos algo, o cuando está actuando como nuestro proveedor privándonos de algo, o haciéndonos esperar por algo, ¿cierto? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Cuando tenemos claro la manera en que Dios actúa, y un ejemplo impresionante, ¿cierto? Y súper fuerte es lo que leímos en Éxodo capítulo 16, ¿cierto? Cómo el Señor proveyó a su pueblo incluso cuando su pueblo estaba murmurando y desconfiando de que Dios era su proveedor. Entonces vemos que tenemos un Dios fiel e incondicional. Nosotros somos hijos de Dios y Dios siempre va a actuar como nuestro proveedor, a pesar de que nosotros no podamos verlo, pero la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Entonces cuando nosotros estamos seguros de esto, de que Dios siempre va a ser nuestro proveedor, nosotros podemos estar confiados en nuestra vida. Reconocer a Dios como proveedor de todas las cosas tiene un efecto que es radical en nosotros, porque vamos a enfrentar los periodos alegres o dichosos de nuestra vida y los periodos de necesidad o triste, los vamos a enfrentar como parte del plan de Dios, ¿cierto? Claramente somos imperfectos y vamos a fallar en esto, pero cuando veamos que nos falta algo, nuestra reacción no va a ser reprocharle, ¿cierto?, a Dios de que estábamos mejor antes, o de que ¿por qué Dios me hiciste emprender este plan si ahora voy a estar pasando necesidad? No va a ser esa nuestra reacción, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos seguros de que cada día de nuestra vida, ¿cierto?, la columna de fuego va a ir de noche con nosotros y la nube va a ir de día con nosotros, vamos a tener una actitud de no afanarnos ante la necesidad, ¿cierto? Vamos a tener una actitud de paz y de tranquilidad espiritual. Nuestro bienestar físico o momentáneo no va a hacer que nuestra tranquilidad espiritual se vaya, ¿cierto? En la carta a los Filipenses el apóstol Pablo tiene harto que mostrarnos sobre este tipo de actitud. En el capítulo 4 el apóstol Pablo le expresa la gratitud de él hacia los filipenses por las dádivas que ellos le habían enviado, ¿cierto? Por algún tipo de sustento que ellos le habían proveído a Pablo. Pablo claramente identificaba que lo que él recibió de los filipenses venía de parte de Dios, ¿cierto? Era Dios actuando como proveedor a través de los filipenses. En el Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19, yo voy a leer la versión Reina Valera ahora, dice lo siguiente: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La versión que habíamos leído ahora era la NBI, y en la versión Reina Valera dice, el último versículo es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús.
Creo que es un versículo hermoso que nosotros ocupamos, ¿cierto? Nosotros lo usamos para comunicarnos entre nosotros. Y es el contexto en el que está dicho. La enseñanza de Pablo y de otros pasajes de la Escritura nos permite conocer nuestro rol en la provisión de Dios. Al ser nuestro proveedor, entonces, Dios se está relacionando con nosotros y busca una respuesta. Esta es la respuesta de Pablo ante la provisión de Dios, ¿ya? Un agradecimiento, ¿cierto?, hacia Dios, un agradecimiento ante las personas que lo habían beneficiado, pero al mismo tiempo esta tranquilidad espiritual de la que hablamos, en la que Pablo puede decir que ha aprendido, ¿cierto?, a estar contento, tranquilo espiritualmente, con escasez y con abundancia. En el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en Cristo yo puedo estar tranquilo tanto en mis periodos de escasez como en mis periodos de abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos entonces, extraigamos algunos puntos, ¿cierto?, o consejos puntuales de esta actitud que Pablo nos muestra y también de otras que vemos en la Biblia, de cómo tiene que ser nuestra actitud frente a la provisión de Dios. En primer lugar, nuestra actitud tiene que ser de fe. Tenemos que creer firmemente que Dios nos va a proveer de todo lo necesario, aun si eso no coincide con nuestros propios deseos o incluso se opone a ellos, porque a veces Dios no nos da exactamente lo que queremos, pero a veces nos da algo completamente distinto, o no nos da lo que nosotros creemos que necesitamos. En Génesis vemos, ¿cierto?, en el capítulo 22 vemos la historia de Abraham, que es muy impresionante en cuanto a su fe, ¿cierto? Entonces cuando Isaac está, ¿cierto?, ya llegando al lugar donde él iba a ser sacrificado según la instrucción de Dios, le pregunta, oye, Padre, tenemos el fuego y la leña, pero no está el cordero. Y Abraham respondió, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Bien? Esa es la frase, Dios proveerá. Ese es el contexto en el que nosotros tenemos este es el contexto que nosotros tenemos que tomar en cuenta para decir esa frase, Dios proveerá. Dios proveerá no es una frase de seguridad en que Dios va a hacer lo que yo creo que tiene que hacer, ¿cierto? Este es el Dios proveerá de Abraham. Tenemos fuego y tenemos leña, no tenemos cordero. Dios me dio la instrucción de sacrificar a mi propio hijo, pero yo le respondo a él con tranquilidad, ¿cierto?, con serenidad, Dios proveerá. ¿Ya? Y Dios proveyó, ¿cierto? De la manera que más le agradó a Abraham. Pero el acto de fe de Abraham es impresionante y es el llamado que tenemos nosotros frente a la provisión de Dios, a tener fe, ¿ya? Actuar con fe. En segundo lugar, actuar con gratitud y fidelidad. ¿Por qué gratitud? No tenemos que olvidar que es Dios el que nos ha dado todo lo que tenemos. No podemos olvidar que todo lo que tenemos es parte de todo lo que tenemos, tanto bienestar material, físico, también espiritual y emocional, viene del Señor. Y no podemos empezar a creer, ¿cierto?, que nosotros hemos hecho las cosas bien y que por eso podemos disfrutar de lo que tenemos. No podemos empezar a pensar que nosotros mismos nos hemos hecho merecedores de las bendiciones de Dios. Tenemos que ser siempre agradecidos, ¿cierto?, mostrar gratitud. ¿Y por qué tenemos que tener fidelidad? No tenemos que cambiar nuestra actitud agradecida cuando pasa el tiempo, porque es fácil ser agradecido en el momento que estamos recibiendo la provisión de Dios. Pero eso no se nos tiene que olvidar años después, ¿cierto? En Deuteronomio 8 dice, en versículos 10 a 18 dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. ¿Ya? El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces es el Señor el que nos da el poder para hacer la riqueza, pero también es el Señor el motivo y la causa de todo lo que podemos disfrutar, no solamente riquezas materiales. Por lo tanto, seamos, ¿cierto?, agradecidos de la bendición de Dios, pero también tengamos fidelidad a Él, seamos fieles.
No nos olvidemos de Él en medida que cada vez lo necesitemos menos, porque cuando pensamos que lo necesitamos menos, estamos súper equivocados y lo necesitamos mucho más, ¿ya? En tercer lugar, ¿cierto? Vimos que nuestra actitud tiene que ser una actitud de fe. En segundo lugar, vimos que tiene que ser de gratitud y fidelidad en el tiempo. Y en tercer lugar, nuestra actitud tiene que ser paciente. Tenemos que tener paciencia. Así tenemos que enfrentarnos a la provisión de Dios. No tenemos que dejar que la ansiedad nos quite la paz ni la confianza en que Dios nos va a proveer. Esto lo vimos ya un poco en Filipenses. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No, la escasez, ¿cierto?, es una situación en que muy rápidamente nos inquietamos. Pero el llamado es en que vayamos madurando y podamos cada vez más tener esta actitud de paciencia frente a la escasez. Paciencia frente a la escasez de cualquier tipo, ¿cierto? Paciencia en la oración, paciencia en la petición, ¿cierto?, no respondida. Porque cuando estamos seguros de que Dios es nuestro proveedor todos los días, podemos tener esa tranquilidad espiritual de la que mencionábamos antes, ¿cierto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos que afanarnos. Vimos entonces ya 3 puntos, ¿cierto? 3 consejos puntuales que nos da la palabra de cómo de qué actitud tenemos que tomar frente a la provisión de Dios. Tenemos que tener fe, gratitud y fidelidad, y en tercer lugar, paciencia. Entonces, hermanos y hermanas, ese es el llamado de la palabra que yo quisiera destacar hoy día. Tenemos que ver a Dios como proveedor todos los días de nuestra vida. Nosotros no podemos hacer depender, ¿cierto?, de que creemos que Dios es nuestro proveedor solamente cuando vemos que eso tiene un resultado, ¿cierto? Porque incluso cuando no vemos el resultado, eso significa que el Señor está trabajando en otra dirección quizá, pero está trabajando en nosotros y está proveyéndonos. Dios es nuestro proveedor en los 40 años de desierto si fuera necesario. Dios siempre va a acompañarnos con esa columna, ¿cierto?, de fuego en la noche y esa nube en el día para protegernos. El Señor siempre va a estar ahí. Y lo que pudimos también ver, ¿cierto?, además de cómo en la provisión de Dios, es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a ella. Tengamos fe en el Señor, creamos en un Dios proveedor, pero pongámoslo por obra, tengamos esa firmeza de Abraham de decir que Dios proveerá, incluso estando en una incertidumbre tremenda, ¿cierto? Seamos agradecidos y fieles, no cambiemos durante el tiempo. Si ya le dimos gracias a Dios por darnos algo, que nos pase que en los años después, cuando acumulemos quizás cosas, nos olvidemos de que Dios fue el que permitió todo en primer lugar. Y también seamos pacientes, ¿ya? Vimos al principio de que Dios tiene su tiempo, y el hecho de que la provisión de Dios no llegue en el momento que nosotros queremos no significa que la provisión de Dios está ausente, ¿ya? Significa que Dios está haciendo lo que más es provechoso para nuestro bienestar espiritual, porque Él es nuestro Padre y así actúan los padres que aman a sus hijos. Les doy muchas gracias por haber dedicado este tiempo a poner atención a la palabra del Señor, y cerremos esto con una oración de gratitud. Señor, te damos muchas gracias por haber podido considerar tu palabra. Sabemos que, Señor, tu palabra tiene demandas altas para nosotros, Señor, pero nosotros estamos confiados de que tenemos todo lo necesario para caminar en esa dirección. Tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos a tu palabra que nos muestra, Señor, cómo tú actúas, Señor, cómo tú te muestras en nuestra vida, y también nos da, Señor, consejos de cómo nosotros tenemos que reaccionar ante ti. Ayúdanos a tener esa seguridad que tuvo Abraham, Señor, de que tú eres nuestro proveedor, de que independiente, Señor, de lo que puedan ver nuestros ojos o en corta dirección, Señor, tú tienes un plan con nosotros, y la provisión que tú nos entregas siempre va a estar en provecho de ese plan. Tú no nos vas a dar nunca nada incorrecto, Señor. Tú nunca vas a llegar tarde con tu provisión, siempre va a ser oportuno, Señor. Aunque nos cueste, Señor, practicar esto, permítenos decir que estamos convencidos de que eso es así. Tu provisión nunca llega tarde, es oportuna, Señor. Tu provisión siempre es correcta, Señor, y tu provisión abarca todas las áreas de nuestra vida, Señor. Muchas gracias porque tú nos bendices espiritualmente, Señor, emocionalmente y también materialmente. Gracias, Señor, tomamos todo eso como hijos agradecidos tuyos, y te damos gracias por haber podido aprender esto de ti hoy día, Señor. Amén.
iglesia, vamos a compartir una vez más la Cena del Señor. Vamos a recordar el sacrificio del Señor a través de compartir la cena, compartir los elementos. Así que yo espero que tú los tengas ya dispuestos, los tengas listos, que tu familia presente, los que están a tu alrededor, y compartamos este momento de recordar el sacrificio de nuestro Señor. Lo que hacemos es recordar la obra de Cristo en la cruz. Hoy hay en estos tiempos cierta controversia de si debemos o no debemos tomar la cena de esta manera, virtual, porque la Escritura dice que cuando nos reunamos, nosotros vamos a decir por qué lo hacemos. No vamos a entrar en la controversia, pero sí, ¿qué es lo que recordamos? Eso es lo importante, ¿qué es lo que recordamos? No tanto qué no hacemos, sino por qué lo hacemos. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando de Jesucristo, de la obra de Cristo por ti y por mí, iglesia. Y eso es lo que recordamos al compartir los elementos. La instrucción que nos dio el Señor fue esa, recordarle. El mismo versículo en la versión NTV lo dice de una forma quizás un poco más clara. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El pasaje estaba hablando de ser reconciliados con Dios, y los pecadores que creemos en Cristo podemos ser reconciliados con Cristo, con Dios, a través de Jesucristo. La separación que había por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, a través de Cristo puede ser reconciliada en una comunión, puede ser reconciliada esa comunión con nuestro Dios. Fíjate, hermano, que dice el pasaje que al que no conoció pecado. Es tan impresionante pensar que Dios Padre dispuso de Cristo, de Jesucristo, para que fuese a la cruz, cargase en su muerte mi pecado, tu pecado, el pecado de la humanidad. Aquel que no conoció pecado, aquel que estaba libre de pecado, Jesús no pecó, aquel que estaba libre de pecado, cargara con el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad, tú y yo, a través de ese sacrificio, fuésemos hechos libres, fuésemos reconciliados con Él, fuésemos, dice, hechos a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para declararnos justos, para que fuéramos, ¿cierto?, hechos la justicia de Dios. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios que se acredita a nuestro favor. La justicia de Cristo se acredita a nuestro favor. Así como Cristo no fue un pecador, pero llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Tú y yo no somos justos, pero nos vestimos, llevamos, se nos imputa la justicia de Dios. Qué tremendo, hermano, qué es la justicia de Cristo, qué tremendo. Eso es lo que recordamos en este hecho de recordar el sacrificio de nuestro Señor, que Él fue a la cruz por mis pecados, por los tuyos, resucitó y venció a la muerte, y a través de esa victoria nosotros tenemos vida, hermanos, tenemos vida en Cristo. Fue sacrificado para que tú y yo hoy tengamos esta vida, esta relación con el Padre, transparente, cercana. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Dios. Esta obra completa de justicia en nosotros será completada cuando seamos glorificados con Cristo. En este tiempo, la justicia de Dios, de Jesucristo, viene sobre nosotros. Nosotros aún estamos en este proceso, aún estamos en la carne, pero somos puestos como justos. Así como Jesús, no siendo pecador, fue puesto como pecador. Tú y yo, no siendo justos, somos puestos como justos a través de Cristo. Y eso es lo que recordamos. Esto es lo que recordamos en esta mañana, en este tiempo, cada vez que tomamos la cena del Señor. La Biblia dice, cada vez que lo hagáis, hacedlo recordando la obra del Señor. Y fíjate que recordamos. Y te pedimos, hermano, yo te pido que no te tomes este tiempo a la ligera. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos celebrando, de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Es por recordar la obra de Cristo. No es solamente un ritual, no es que una vez al mes, como lo hacemos nosotros, otros hermanos lo hacen más seguido, otros más distantes, pero lo que hacemos es recordar la obra de Cristo. No tomemos su sacrificio livianamente. Esto es un tiempo de alegría, por supuesto, pero es un tiempo de reflexión,
Cristo murió por nuestra paz. Cristo murió para darnos vida. Cristo murió y gracias a eso tenemos esta esperanza tan clara, tan viva. Maranata, el Señor viene y nosotros nos vamos con Él. Por eso tenemos esta esperanza en los cielos. Por eso creemos que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. A través de la vida, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, tenemos esta esperanza. Así que hermanos amados, la invitación es a hacerlo conscientes de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pablo, ahí en Corintios, a la iglesia de Corintios, ya les confrontaba, ¿cierto? Y les decía, cuando os reunís, lo hacen para tomar una cena común y corriente. Es más, para mostrar ciertas diferencias en medio de la iglesia. Había una reprensión a ellos. Y es la misma reprensión a nosotros hoy. Debemos conscientemente, humildemente, con mucha reverencia, compartir la cena del Señor. También Pablo les decía, ¿cierto?, de que no tomara la cena indignamente. No en el sentido de que si estás en pecado, si estás en pecado tienes que arrepentirte. Si estoy en pecado tenemos que arrepentirnos. Pero indignamente, sin reconocer la obra de Cristo. Y por eso cada vez lo recordamos. Cristo murió en la cruz, fue entregado en sacrificio, fue el cordero del sacrificio para que tú y yo pudiésemos tener esperanza y vida. Amén. Con esa conciencia vamos a compartir este tiempo, este momento. Y recordamos el mismo Pablo, ¿cierto? Le escribe ahí a la iglesia en Corinto, ¿cierto? Recordándoles, diciéndoles cómo él recibió del Señor. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y lo hacemos, hermano, en memoria de Él. Yo te invito a que tomes el pan. Lo repartas ahí a los que están a tu alrededor. Ya lo tenemos. Y tomamos el pan, recordando el sacrificio de Cristo. Esto no es el cuerpo de Cristo, esto es pan. Pero lo hacemos recordando que el Señor se entregó, que su cuerpo fue partido, fue azotado, fue dolido por mi salvación y tu salvación. Comamos el pan. Sigue la Escritura diciendo, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La sangre del nuevo pacto. En Egipto, ¿cierto? La sangre del cordero sin mancha sobre los dinteles de la puerta, ¿cierto? Traía salvación a esa familia. La sangre de Cristo, la sangre que nos limpia de nuestros pecados, la que nos trae salvación. Y este nuevo pacto está en la sangre de Cristo. Bebamos. Invito a que tomes la copa, tomes el jugo, tomes de los que tienes ahí, lo compartas y tomamos de la copa, recordando el sacrificio de nuestro Señor. Tomemos. Oremos, mi hermano. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque podemos recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros, papá. Te pedimos, oh Señor, que sea cada vez más revelado en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, Señor, en nuestro ser, que entendamos, oh Señor, la obra que tú has hecho por nosotros. Perdónanos cuando no comprendemos, oh Señor, o cuando hemos tomado quizás livianamente, oh Señor, el tremendo sacrificio, Señor. Tú diste tu vida, la vida de Cristo fue dada por mí, por la humanidad, Señor. Gracias, papá, gracias. Por supuesto, no lo merecíamos, por supuesto, no teníamos ninguna posibilidad en nosotros, pero en tu amor y tu misericordia nos diste, Señor, nos diste salvación. Gracias, papá, porque a través de este sacrificio la justicia de Cristo, Señor, viene a nosotros y somos vistos justos por el Padre, Señor. Gracias porque a través de la cruz tenemos esta esperanza de vida. Gracias porque a través de la cruz, Señor, hemos pasado a ser parte del cuerpo, de una familia, de una iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de este sacrificio, Señor, también tenemos vida hoy, oh Señor, y vida mañana, vida eterna, oh Señor, porque somos sustentados en ti, Señor, porque podemos acercar
acercarnos a ti confiadamente, Padre amado. Gracias, oh Señor, porque a través de la cruz, a través de este conocimiento, este acercarnos a ti, este recibir de ti, Señor, ha venido a nosotros el Espíritu Santo, Padre amado, y que nos acompaña y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y nos reaconseja, nos recuerda tu palabra, nos enseña, nos dirige, nos corrige, papá. Te damos tantas gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias, papá, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por este regalo que no merecíamos y no merecemos, pero en tu amor lo has dado, Señor. Permítenos, Padre amado, ser conscientes, oh Señor, respetuosos, temerosos de ti, Señor, Padre, y que podamos, oh Señor, ver, oh Señor, la obra que tú has hecho. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nos alegramos en el Señor, nos alegramos en Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor esté contigo, el Señor te prospere en cada una de las áreas de tu vida, especialmente en el conocimiento y en la vida espiritual de nuestro Señor. Dios te bendiga. Terminamos juntos adorando el nombre de nuestro Señor, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Lo proclamamos. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. No temeré, no temeré. Aunque la tierra desaparezca y las montañas se hundan en el mar, rujan y crezcan las aguas, no temeré. Lo proclamamos, iglesia, no temeré. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres Señor y sé exaltado entre las naciones, Dios. Que la tierra desaparezca y las montañas se hundan en el mar, rujan y crezcan las aguas, no temeré, no temeré. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres Señor y sé exaltado entre las naciones, Dios. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres Señor y sé exaltado entre las naciones, Dios. Iglesia, te reconocemos, te reconocemos, te reconocemos. Tú eres nuestro Dios. Te reconocemos, te reconocemos, te reconocemos. Tú eres nuestro Dios. Te reconocemos, te reconocemos, te reconocemos. Tú eres nuestro Dios. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres Señor y sé exaltado entre las naciones, Dios. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tú eres Señor y sé exaltado entre las naciones, Dios. Te exaltamos, Señor. Te reconocemos.
está ahí en su casa, dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece toda la alabanza y todo el honor. A Él lo reconocemos como cantábamos recién. Para mí el día de hoy hacer este devocional ha sido bastante especial, también a la vez difícil. Como estamos en familia, yo sé que usted tiene un tiempo para poder oírme. El día de hoy, hace unas horas atrás, nosotros recibimos la noticia con mi familia de que la esposa de mi primo falleció en el norte. Era mi prima también, lo considero así. Una muchacha joven, tenía no más de 40 años y lamentablemente falleció producto de este virus, el COVID, ¿cierto? Y la verdad esto me lleva a una reflexión. Y yo quiero que usted pueda en este momento valorar conmigo las siguientes cosas. Lo primero, si usted está en este momento con su familia alrededor, yo le voy a pedir de que le pida que se acerquen. Acérquense como familia. Idealmente que se abracen. Eso quiero que usted lo haga, que se abracen. Este tiempo me ha hecho reflexionar a mí y esta situación en particular, ¿por qué lo hago abrazarse? Para que usted pueda darle gracias a Dios por quien tiene a los lados. Su esposa, sus hijos, su madre, su padre, sus abuelos, su tío, su tía, con quien usted esté, dé gracias. Dé gracias porque nuestra vida es tan frágil que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si usted en este momento tiene la oportunidad, dele un abrazo, dele un beso si usted quiere, ahí a quien esté a su lado. Dele gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios por a quien tiene usted al lado. A veces en nuestra vida diaria cometemos tantos errores, nos enojamos a veces por lesera. A veces nos dormimos enojados con gente. Yo le voy a invitar, esto también es lo segundo que me deja esto como reflexión, que usted pueda perdonarse. Aprenda a perdonar. Y usted también perdone. Aprenda a perdonar, como le digo, y aprenda a pedir perdón. Aprenda a pedir perdón y yo le invito de verdad que ya que no sabemos qué va a pasar mañana, quizás pídale perdón a su esposa, a su hijo, a su padre, a su madre, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, si hoy día los tiene ahí, como les pedí que se abrazaran, dele gracias a Dios por eso. Y perdonémonos, amémonos, eso es fundamental. Y lo otro que esto me enseña que en cualquier circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Independiente de la situación que pueda estar viviendo, iglesia, usted a lo mejor lidió con este virus de forma directa o a lo mejor toda esta pandemia quizás le trajo alguna dificultad económica, quizás perdió el trabajo, pero quiero decirle en esta mañana, antes que oremos para terminar, que Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios sigue estando en el trono, nuestro Dios sigue siendo soberano y nuestro rey no ha abdicado su corona. Él sigue teniendo el control de todas estas situaciones. Para bien, para mal, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y lo mejor es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A veces lo que nosotros creemos lo que es mal, Dios lo quiere para bien. Así que vamos a orar en este momento para terminar y siga abrazado, si usted está ahí abrazado con su familia, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de reunión que tuvimos. Como le digo, para mí el día de hoy grabar esto fue más difícil que lo común. Y hasta con un nudo en la garganta he estado en el día, pero aquí estamos exaltando al Rey, al único que se lo merece. Y vamos a orar. Recuerde las instancias de oración que hay ahora los días lunes en la noche, los martes en la mañana, las reuniones de oración de los días miércoles. Más hemos valorado la oración. A lo mejor antes era como la invitada de piedra en las iglesias. A lo mejor antes no lo tomábamos mucho en cuenta. Y ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder orar juntos. Aproveche esas instancias. Así que oremos al Señor y démosle gracias por este día. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos con nuestra familia IFA adorando tu nombre, Señor. Lo único que nos motiva es exaltar tu nombre sobre todo nombre. Y Señor, te queremos dar gracias por quienes tenemos alrededor en primer lugar. Como siempre digo en los devocionales, damos gracias porque abrimos nuestros ojos, porque podemos caminar, porque podemos movernos. Pareciera algo como básico, entre comillas, Señor, pero queremos darte gracias, Señor. Porque en nuestra fragilidad humana, en nuestra pequeñez,
Cada día, Señor, podemos entender de que sigue siendo Dios, de que eres nuestro Dios soberano, de que eres nuestro Dios poderoso. Y yo quisiera orar, Señor, por las familias que están representadas en esta transmisión. Que tú puedas hacer tu voluntad. Si hemos estado viviendo momentos difíciles, hemos tenido pérdidas quizás de alguien o hemos vivido tiempos complicados con este tema de la pandemia, oramos, Señor, para que podamos seguir proclamando, Señor, que tú eres nuestro Dios soberano. Y como decíamos recién, nuestro rey no ha abdicado la corona. Tú sigues siendo Dios antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Gracias, Señor, te damos por eso. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la semana que va a comenzar por ellos, y te quiero presentar a la familia de mi primo, que han tenido esta terrible pérdida, Señor. Que tu paz, Señor, sea la que inunde sus corazones y que la convicción de Cristo pueda llegar a esas vidas, Señor, entendiendo, Señor, de que hay un mañana y hay un reencuentro, que es que vamos a tener cuando ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sigue siendo Dios, porque sigue siendo poderoso, porque sigue siendo fuerte en cualquier circunstancia, y te adoramos en esta mañana, proclamamos tu nombre en alto, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, decimos juntos, amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.